Este material audiovisual es solamente de uso exclusivo para los estudiantes de tercer año que cursan la Cátedra de Sociología de la Educación en el Instituto Superior de Formación Docente Ariel Ferraro de la localidad de Ulapes. Vamos a trabajar desde el texto de Ana María Brígido, cuyo título es Sociología de la Educación. En la introducción, esta autora deja bien en claro que este trabajo está destinado a alumnos de las carreras que sean afines a educación y también para los maestros. No es un libro que esté dirigido a futuros sociólogos, nada que ver, sino justamente porque tienen como objetivo poner a disposición las herramientas teóricas que proporciona la sociología para desde allí poder analizar a la educación como un fenómeno y un proceso social. Es decir, encontrar las claves para poder comprender y explicar algunas problemáticas actuales que tienen que ver con la educación, con el sistema educativo y también con las propias prácticas. A modo general podríamos decir que es brindar las herramientas para poder hacer un estudio de la realidad educativa. Ana María Brígido plantea que la sociología de la educación es una disciplina que nos va a brindar un conocimiento que nos va a permitir hacer una valoración en una mayor dimensión de lo que significa y de la importancia que tiene la educación. No solamente porque nos va a aportar contenidos o conocimientos respecto a lo que son las políticas públicas a nivel macro, sino también sobre cuestiones concretas y prácticas concretas que tienen que ver con los agentes del sistema educativo. En su primer capítulo, Sociología y Educación, ella hace una mención breve planteando que los máximos representantes de la sociología clásica, como lo son Karl Marx, Max Weber y Emil Durkheim, que abordaron el fenómeno de la educación, pero no de una manera explícita, plantea que ellos toman y abordan el fenómeno de la educación y a partir de allí dan origen a esta rama de la sociología que es la sociología de la educación. Esta sociología de la educación es entendida como una disciplina que se ha institucionalizado a mediados del siglo XX, es decir, que es una disciplina muy joven y muy reciente y ha nacido casi conjuntamente con la sociología. El objeto de estudio y el campo de estudio de la sociología de la educación va a ser la educación vista desde una perspectiva sociológica, es decir, tomar a la educación como un fenómeno y un proceso social. De los tres máximos representantes de la sociología clásica, solamente Emil Durkheim es quien se ha ocupado del estudio de la educación desde una mirada sociológica. Y lo hizo en base del pensamiento de dos pensadores anteriores a él, como son Saint-Simon y Augusto Comte, quienes sentaron las bases del pensamiento sociológico. Fueron verdaderos paradigmas del positivismo y pilares ideológicos de lo que es el sistema educativo moderno. La educación en el proyecto positivista estuvo marcado de la mano de estos dos pensadores, Saint-Simon y Augusto Comte. Ellos desplegaron su pensamiento en un momento crucial de la historia de Europa. Era un momento donde terminaba el siglo de las luces, se disolvía el sistema feudal y surgía el sistema industrial. En ese momento se vivían todo lo que son los cambios sociales, políticos y culturales propios de lo que fue la Revolución Francesa. El ocaso del sistema feudal, que había sido sostenido por una doctrina teológica cerrada y coherente, implicó en estos momentos la necesidad de elaborar una nueva doctrina que permitiera el reordenamiento que necesitaba la sociedad europea. Entonces ahí Saint-Simon y Augusto Comte proponen dar respuesta a esta necesidad y a esta demanda y formulan lo que son los principios de la doctrina positivista. Estos principios de la doctrina positivista buscaban ordenar las relaciones sociales y restaurar la cohesión social. Buscaron también colocar a la educación en el centro del proyecto.
Y con todo esto, el positivismo se transforma en el instrumento de legitimación de la educación.